¿Y cómo estamos, hermanos? Bendecidos, prosperados y en victoria. Por favor, escriba en sus comentarios. Si usted está en Facebook, si usted está en YouTube, escríbanos en los comentarios. Por la gracia de Dios, escriba usted: por gracia de Dios estoy bendecido, prosperado y en victoria. Y si usted se siente muy afligido en una situación muy difícil, escuche esta palabra. El Señor le va a fortalecer para que usted también, en el nombre de Jesús, no por lo que su entorno le dicta, no por lo que sus cinco sentidos perciben, sino que por la fe en la palabra de Dios, usted también pueda decir: estoy bendecido, prosperado y en victoria. Y saludos a quienes están también en el canal 93. Gloria a Dios. Bueno, estamos listos para el tema de esta mañana. Entonces quiero compartirle el siguiente tema, que es: oremos por las autoridades. Ese es un tema un poco difícil porque se parece un poco a aquellos temas que dicen que amemos a nuestros enemigos. Hay algunos que les cuesta orar por las autoridades, a otros les cuesta orar por los enemigos. Y también se parece a aquel mandamiento que Jesús nos dio de que si nos golpean en una mejilla debemos poner la otra. También es otro tema muy difícil de cumplir para nosotros los creyentes. Pero si Jesús nos dijo que lo hiciéramos, es porque Él sabe que lo podemos hacer. Y debemos sujetar nuestra carne, debemos sujetar nuestros pensamientos, nuestro ego, y poder obedecer la palabra de Dios. Y hay un versículo en el que hay varios versículos que le voy a compartir, pero hay un versículo en particular que le quiero leer en este momento. Le invito a que usted tome nota de lo que vamos a ver hoy. Anote allí, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, o sea, primera de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 2, dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Y allí decimos todos amén, ¿verdad? Orar por todos, qué bueno. Pero oiga lo que dice: especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Yo quiero tener cuidado con lo que voy a decir, pero entiendo que hay personas que no están de acuerdo con el gobierno, con las disposiciones que nuestras autoridades nos dan. Ellos son seres humanos, son personas imperfectas, al igual que nosotros. Pero en algunas ocasiones ese disgusto va mucho más allá de lo normal, porque tal vez no es el partido político por el que ustedes simpatizaban, tal vez no es el partido político por el que ustedes votaron, y eso les crea más rivalidad. Y ustedes dicen: ¿cómo voy a orar por mis autoridades? Lo que pasa es que la Biblia está desactualizada. Lo que pasa es que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a otro tipo de personas. No, déjenme explicarle que el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo esto, el pueblo del Señor estaba viviendo una situación muy, muy crítica. Quiero recordarle que en aquel entonces, en el primer siglo, el gobierno era lo tenía el Imperio Romano. Y tenemos en la mente algunos nombres. Por ejemplo, Calígula, se le viene ese nombre. Se le viene el nombre Claudio, se le viene el nombre César. No estoy hablando de los vecinos, no estoy hablando de los compañeros de trabajo. Estoy hablando del contexto del Imperio Romano. Aquí los tengo. Nerón. Se le vienen esos nombres a la mente. Y cuando pensamos en esos emperadores romanos, ¿qué se nos pudiera venir a la mente? Pues bueno, los que conocen un poco de historia saben de que la persecución de la iglesia fue durante el primer siglo, y a cargo de estos emperadores, que eran reconocidos por sus vidas desordenadas, injusticias, asesinatos, intrigas, traiciones. Eran vidas realmente hundidas en pecado. Y allí, en medio de ese contexto, el apóstol Pablo le dice: sométanse a las autoridades. Y no solo el apóstol Pablo lo dijo porque él quería decirlo, él lo dijo por guianza del Espíritu Santo, y porque las Sagradas Escrituras a través del Antiguo Testamento nos indican lo mismo: honrar a Dios, honrar al Rey. Honremos al gobierno.
y oremos por ellos. Pero ¿cómo vamos a orar? Alguien me puede pensar y decir, ¿cómo voy a orar si yo sé que se están actuando con injusticia? A mí no me consta, yo no quiero dar por sentado algo, realmente no lo quiero hacer, pero es lo que se escucha, ¿verdad? En el entorno. ¿Cómo voy a orar si han robado, si han provocado esto, si han hecho lo otro? ¿Cómo voy a orar yo por personas que no están conforme a la voluntad de Dios? ¿O cómo voy a bendecir a alguien que está en contra de la voluntad de Dios? Déjeme explicar. La Biblia nos dice que debemos orar. Entonces quiero responder dos preguntas. Y la primera pregunta que quiero responder en esta mañana es: ¿quiénes son nuestra autoridad? Y la segunda pregunta que quiero responder es: ¿por qué debemos orar por ellos? Y espero tener una próxima oportunidad para poder responder una tercera pregunta, que es: ¿cómo orar por nuestras autoridades? Pero entonces quiero responder por lo menos las primeras dos. ¿Quiénes son nuestra autoridad y por qué debemos orar por ellos? Pero antes de responder estas dos preguntas, quiero enfatizar algunos principios bíblicos, principios espirituales que son muy importantes que tengamos en mente, y no solo para este tema, sino para todo nuestro diario vivir. Oiga lo que dice Romanos capítulo 13, verso 1. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Principio número 1, y si usted quiere, vuélvalo a repasar allí en los comentarios. Principio número 1: no hay autoridad sino aquella que ha sido establecida por Dios. Nos guste o no nos guste, las autoridades han sido establecidas por Dios. Principio número 2, Juan capítulo 19, verso 10. Aquí hay una historia impresionante. Está Jesús antes de ser crucificado y está ante Pilato. Versículo 10 dice: ¿te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Y el versículo 11 hay una declaración tremenda de nuestro Señor Jesucristo y dice: no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Tremendo Jesús. Él callaba. Pilato le preguntaba: ¿y quién, de dónde tú eres? ¿Y quién tú eres? Y Jesús callado. Entonces Pilato se enoja y Jesús hace esa declaración: tú tienes poder, pero como quien dice, tu poder es limitado, y tú tienes el poder porque mi Padre te lo dio a ti. No sabes con quién estás hablando. Tremendo. Entonces ese segundo principio es: sobre todas las autoridades terrenales hay una autoridad divina. Se lo repito: sobre todas las autoridades terrenales hay una autoridad divina. Ese es el segundo principio. El tercer principio está en Gálatas capítulo 6, verso 9. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Oiga eso: de Dios nadie se burla, por muy poderoso que sea económicamente o en la política, etcétera. De Dios nadie se burla. Entonces este tercer principio es: lo que se siembra, se cosecha. Y el principio número 4 que le quiero recordar está en Mateo 7, 19 al 20. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Y ese es el principio. Todo árbol que no da buen fruto. Ok. Ya conociendo estos 4 principios, ya podemos tener un panorama más claro de por qué, cómo, cuándo, dónde y quiénes son nuestra autoridad. ¿Por qué orar por nuestra autoridad? Las autoridades que están en los gobiernos actuales, 1, han sido establecidos por Dios. 2, hay una autoridad máxima encima de ellos, que es nuestro Señor. Pero usted me pregunta: entonces, ¿por qué está pasando lo que está pasando actualmente? ¿Será que Dios no tiene poder? Quiero decirle que nuestro Dios, en su soberanía, Él asignó o delegó el poder
de la tierra a nosotros los seres humanos. Nos lo dio en Génesis. Dice que nosotros debemos sojuzgar la tierra, gobernarla, fructificar en la tierra, y le dio la autoridad y le delegó la autoridad a nosotros los seres humanos. Pero aparte de eso, también el príncipe de este mundo, que es el diablo, ha tomado pues algunas ventajas, pero llegará el momento en donde todos debamos rendir cuentas delante del Dios Todopoderoso. ¿Qué hicimos con esa autoridad que se nos ha delegado? Los poderosos en la economía, los poderosos en el gobierno, los poderosos en cualquier área, en las comunicaciones, todos vamos a rendir cuentas de la autoridad que se nos delegó. Eso es lo que nos dice los principios que acabamos de leer. Bueno, entonces voy a empezar a responder la primera pregunta. ¿Quién o quiénes son la autoridad, nuestra autoridad? Bueno, en primer lugar, el gobierno, tal y como lo dice Romanos capítulo 13, versos del 1 en adelante. Vamos a ver si lo tengo acá a la mano. Uy, ¿qué lo hice? Romanos 13, 1. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Versículo 2. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror. Ahí hay un principio para los gobernantes. Ellos no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Ellos deben infundir terror a los que hacen lo malo, no a los que hacen lo bueno. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios. Los gobiernos están para el servicio de Dios, para nuestro bien, es lo que dice la palabra del Señor. Ok, entonces, la autoridad por la que debemos orar, o quiénes son nuestra autoridad, es el gobierno. Particularmente en Guatemala hay tres poderes. No puedo explicar demasiado porque se nos va demasiado el tiempo. Pero es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Y podemos mencionar muchas más ramas, pero debemos orar por el señor presidente y los ministros. Debemos orar por el poder legislativo, ¿verdad? Los jueces, los magistrados, legislativo por los diputados del Congreso, todas las personas que tienen aprobación a las leyes. Y el judicial, los jueces, los magistrados. Esas personas que tienen poder, eso sí, lo hemos visto, un poder limitado por nuestro Dios, pero ante nuestras leyes humanas tienen poder. Debemos orar por ellos. Bueno, nuestro gobierno. ¿Quiénes más representan autoridad? Nuestros pastores, nuestros líderes eclesiales, los ancianos, los consejeros. Ellos representan autoridad también. Debemos orar también por ellos. ¿Ya? Entonces llevamos dos. Orar por nuestro gobierno, orar por nuestros pastores, ancianos y líderes de la iglesia. Y número 3, aunque hay muchos más, orar por nuestros padres, o sea, la autoridad de familia. Ellos son nuestra autoridad. ¿Puedo mencionar ejemplos de más autoridad? Bueno, sí, el poder económico, el poder de la economía a nivel mundial. Hay que orar por eso también. El poder de la educación. Debemos orar por los líderes que van al frente de la educación, porque si educan mal, toda una generación se pierde. Hay muchos temas que hablar, ¿verdad? Mucho que hablar de esos temas. También debemos hablar por los líderes y el poder de las comunicaciones. Lo que se está transmitiendo a través de los medios de comunicación está formando un pensamiento, una forma de pensar en toda una generación. Pero me voy a centrar solamente en los 3 primeros. Bueno, voy a no profundizar, pero quiero hablar sobre orar por el gobierno, orar por los líderes de la iglesia y orar por nuestros padres. ¿Por qué hay que orar por ellos? Bueno, cuando hablamos del gobierno, dice 1 Timoteo 2:2, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especial por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz
y tranquilidad y llevemos una vida piadosa. Entonces, número uno, hay que orar por el gobierno para que podamos vivir en paz. Para que las personas que están en el gobierno tengan la capacidad física, mental, espiritual, emocional de poder administrar correctamente el país y provocar paz en lugar de provocar disturbios que provoquen la paz. Clamemos por la paz en nuestro país y que Dios use a esas personas de gobierno para que tengamos paz. También hay que orar por ellos para que ellos gobiernen con sabiduría. La palabra del Señor dice: quien esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, muchas de las personas, o algunas de las personas que están en el gobierno, no tienen temor a Dios, no conocen a Dios. Entonces a nosotros nos corresponde pedirle a Dios que les dé sabiduría a esas personas para que sus decisiones puedan ir dirigidas para el bien común. ¿Por qué orar por el gobierno? Pues para que las personas de autoridad sean temerosas de Dios, para que en esos puestos tengamos personas que tengan temor a Dios. Una persona que no le tiene temor a Dios es muy peligrosa. Una persona no respeta a Dios, mucho menos va a respetar a su prójimo. Entonces es un peligro andante. Comete errores, corrupción, actos de corrupción, actos malos. Y él no siente a quién rendirle cuentas. Entonces es necesario que oremos para que en el gobierno tengamos personas temerosas de Dios. Hay que orar por el gobierno, hermano. Y puedo bendecir al gobierno. Pues puede orar por bendición, pero no bendigamos toda la obra de sus manos. Porque si hay personas que no tienen temor a Dios, no sabemos qué están haciendo con sus manos, qué actos, qué acciones están haciendo. Si están cometiendo algunos delitos, por ejemplo, no los conocemos. Entonces, tengamos cuidado en cómo vamos a bendecir la obra de sus manos. Oremos para que Dios les dé sabiduría, para que Dios nos permita vivir en paz. Oremos para que esas personas conozcan al Señor, se arrepientan. Dice la palabra del Señor que Dios quiere que todos se salven, que todos sean salvos. Eso incluye a las personas del gobierno. ¿Por qué orar por nuestras autoridades de la iglesia? Bueno, porque también, aparte de lo que mencioné, de que podamos vivir en paz, que puedan actuar con sabiduría y que sean hombres temerosos de Dios, para que los líderes de las iglesias seamos personas que caminemos en rectitud delante de Dios y que nos mantengamos en integridad delante de Dios y delante de la gente, delante de ustedes como congregación. Que Dios nos ayude a mantenernos en la sana doctrina, conforme a su palabra. Hay que orar a Dios por las autoridades de la iglesia para que Dios nos guarde y nos proteja. Oiga lo que dice Hechos capítulo 12, verso 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Pedro, el líder de la iglesia naciente de aquella época, estaba preso, estaba en una lucha, estaba en pruebas. Actualmente muchos pastores, muchos líderes, muchos ancianos, muchos consejeros, líderes eclesiales están atravesando pruebas difíciles, y nosotros como iglesia somos los llamados a interceder y orar por ellos. Y número 3, por nuestros padres. Oremos para bendecir, para honrar a nuestros padres. Oye lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Quieres tener una larga vida? ¿Por qué vas a orar entonces por tus padres? Para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Tienes que orar por ellos. En algunas ocasiones se ha provocado un rencor o resentimiento contra uno de nuestros padres. No sé las razones que tú tendrás para ello, pero debes perdonar a tu papá, a tu mamá, pero también debes orar por ellos. Y en su momento espero que lo puedas hacer. Si eres tú quien debe perdonar a papá y a mamá, espero que lo puedas hacer para que realmente te vaya bien en la vida. Y tal y como lo dijo Jesús, si nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, pues también el Señor nos perdonará a nosotros. Es importante que oremos por nuestros padres, por nuestros líderes espirituales y por el gobierno.
Algunos tienen padres biológicos, otros padres de crianza, como le llaman, o padres adoptivos, o padres legales, sea como sea, hónralos. Y bueno, eso es lo que quiero dejar en tu corazón. Quiero animarte a que oremos juntos por el gobierno. Entonces vamos a tomar unos minutitos ya para terminar, aprovechando que estamos en el mes patrio, aquí en Guatemala, mes de la independencia. Vamos a orar por nuestro país, Guatemala. Vamos a orar por nuestros gobernantes para que podamos gozar de paz, como dice la palabra. Que como ciudadanos guatemaltecos podamos vivir en armonía. Oremos porque la educación pueda llegar a todo rincón en Guatemala. Oremos para que la pobreza extrema sea erradicada. Oremos para que la pobreza se erradique y que podamos vivir en armonía todos los guatemaltecos. Oremos para que esa división que hay entre los pueblos de Guatemala pueda desaparecer y podamos vivir unidos. Oremos para que el gobierno tenga la sabiduría, la guianza de Dios para poder actuar bien. Y si alguien, escucha bien eso porque eso es lo que dice la palabra del Señor, y si alguien se opone a la voluntad de Dios, pues la Biblia dice que árbol que no da buen fruto será cortado. Dice la palabra de Dios en Proverbios que el corazón del rey es como un río en las manos de Dios. El corazón del gobernante es como un río y Dios lo puede guiar por donde Él quiere. Oremos para que Dios manifieste su gloria y su misericordia a Guatemala. ¿Está listo? Oremos. Padre, ponemos en tus manos Guatemala. En tu palabra dice que podemos venir delante de ti, delante del trono de la gracia, del oportuno socorro, para alcanzar misericordia. Y es lo que te pedimos, mi Señor, en este momento. Ten misericordia de Guatemala, mi Señor. Ten misericordia de nuestros gobernantes. Si hay personas en el gobierno que no te conocen, muéstrate a ellos. Señor, si hay personas en el gobierno que se están desviando de tu voluntad, te rogamos que tengas misericordia y permitas que ellos se alineen a tu voluntad por amor a tu pueblo, Señor. Si hay personas en el gobierno que están actuando de manera injusta, ofendiendo tus sagradas escrituras, mi Señor, los entregamos en tus manos. Tú sabes qué hacer porque tú eres la autoridad máxima, pero ten misericordia de nosotros como pueblo, Señor. Dales sabiduría a las personas que están en puestos importantes de gobierno. Te pedimos por los jueces, por los magistrados de nuestro país. Señor, te pedimos porque sean personas que puedan caminar en rectitud, en integridad. Señor, no permitas que los valores del corazón de cada uno de ellos vayan por los suelos, Señor. Muéstrate a cada uno de ellos de una manera sobrenatural. Mueve el corazón de cada uno de ellos hacia tu voluntad, Señor. Te pedimos que bendigas Guatemala, Señor. Bendice a nuestro país entero. Bendice a cada guatemalteco, a cada uno de mis hermanos que está viendo esta transmisión. Te pedimos por toda Guatemala, Señor. Ten misericordia de Guatemala. Queremos estar en tu voluntad. Padre, también te pedimos por los pastores y los líderes de nuestras iglesias. Te pedimos porque cada uno de ellos pueda caminar en integridad delante de ti. Guarda, Señor, y protege a nuestros pastores. Guarda a sus familias. Ayúdalos para que puedan caminar en rectitud y hablar tu palabra, que podamos hablar tu palabra tal y como es, Señor. Líbranos de las tentaciones y de las trampas del enemigo. También, Señor, bendecimos a nuestros padres, bendecimos a nuestros papás. Señor, ten misericordia de ellos. Glorifícate en la vida de nuestro padre, de nuestros papás, Señor, nuestra mamá. Les amamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Si estás viendo esta transmisión y no has rendido tu vida a Cristo, quiero animarte a que lo hagas. Si no has decidido entregar tu vida al Señor Jesús, si no has decidido seguir los pasos de Jesús, ese es el momento de hacerlo. Y si lo quieres hacer, repita la siguiente oración conmigo. Mi Señor, Padre, hoy reconozco que tú eres la autoridad máxima.
Hoy reconozco que yo te he fallado. Soy un pecador y te necesito. Confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Hoy rindo mi vida y estoy dispuesto a seguir los pasos del Señor. Espíritu Santo, llena mi vida y ayúdame a seguir caminando en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén.